Bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, en Cristo Jesús somos bendecidos, fortalecidos, guiados, protegidos. Gracias por su divina presencia. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una gran bendición tener a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor. Y como siempre, hermanitos y hermanas, día miércoles a las 7 horas australianas tenemos el privilegio de poder llevar el mensaje, el consejo, la palabra de Dios a nuestros corazones y creyendo siempre en la bendición que Cristo Jesús tiene para su vida. Saludos a todos, hermanos, pueblo de Dios, gracias al Señor. Yo sé que hasta aquí usted está perseverando, quizás podemos tener pruebas, luchas, batallas, pero recuerden que estamos en la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Y aunque pasemos por tempestades, Jesús a nuestro lado nos da siempre la victoria. Por eso le damos gracias al Señor, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria a Dios, bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor. Capítulo 41 de Génesis, capítulo 41 de Génesis, versículos 15 y 16. Tenemos la lectura y la palabra del Señor y con la confianza que el Señor deje en nuestro corazón su palabra, el consejo que tanto necesitamos. Gloria sea a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, como decía Génesis capítulo 41, versículo 15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que hoy es sueño para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 16, leemos una vez más, dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicio a Faraón. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concedes. Venir ante tu divina presencia, levantar nuestras palabras para que nos hables. Enséñanos, instrúyenos, Señor, que esta palabra sea de bendición para los tuyos, para el amigo, aquel que no te conoce, Señor. Te pedimos misericordia. Gracias te damos, Señor, que siempre considerando que es un honor para nosotros poder meditar en tu palabra, abrir nuestro corazón para que el consejo quede en nuestra vida y sea de edificación. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanos, en verdad es precioso meditar en la palabra del Señor, poder ver cómo el Señor viene operando, cómo viene el Señor obrando, manifestándose. Siempre el propósito de Dios ha sido revelarse a los hombres y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es lo máximo, es la expresión máxima de Dios Padre al haber enviado a su Hijo amado Jesús a esta tierra. Por eso dijo Jesús: me has visto a mí, has visto al Padre. Así es que gracias al Señor, como decía, ¿no? Cómo viene el Señor operando, cómo ha venido el Señor obrando, manifestándose. Y en esta oportunidad estamos viendo la vida de José, y la vida de José, hermano, tiene un gran ejemplo para nosotros, cómo José se mantuvo firme, cómo este varón, a pesar de tantas pruebas y de tantas luchas que pasó, no se apartó del llamado, de aquello que Dios ya había establecido. Quiero decirle que recuerda usted, si tenemos recuerdo de lo que veníamos predicando, enseñando acerca del llamamiento, del señalamiento que el Señor hizo sobre José, de los sueños. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que hoy nosotros al meditar en su palabra podemos palpar, podemos ver el proceso
cómo Dios ampara a los que llama, cómo Dios le da todo lo que el hombre necesita para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Gracias a Dios que usted como pueblo, yo como pueblo, el Señor nos ha instruido, nos ha dado su palabra, nos ha dado de su Santo Espíritu para que realicemos la obra que el Señor nos ha llamado. Claro que hay una diferencia en este llamado, pero el final, la meta es el mismo, predicar a Cristo Jesús. Eso fue el llamado de José. Yo creo que el tema sería llamados para vencer. Eso sería el tema. Llamados para vencer. ¿Recuerda usted que José, a través de Dios, el Señor se reveló a través de un sueño o sueños? Y en esta oportunidad José da testimonio a su familia, a su padre, a sus hermanos, y les explica, ¿no?, de los sueños que él ha tenido. Usted recuerda del sol, la luna, 11 estrellas y los manojos de trigo. Entonces los hermanos de José dicen: ¿acaso te enseñorearás de nosotros? ¿Reinarás sobre nosotros? Entonces quiero que pensemos un momento en la soberanía de Dios. Dios manifestándose a José en un sueño. Cuando digo que la soberanía de Dios, el soberano, Dios establece la forma como va a bendecir a un pueblo, en el caso o cómo va a sostener, o cómo va a proveer a su pueblo. Entonces Dios usa instrumentos, hay elementos que Dios ha venido levantando y se ha manifestado, los ha protegido, les ha dado todo el amparo divino para que el propósito de Dios tenga cumplimiento. En el caso de José, fíjese que en este sueño, y esto quiero que usted medite lo que le voy a decir, en el sueño, lo que Dios está revelando a José en el sueño es que José va a ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de su familia y para bendición del pueblo de Israel. Claro que José, creo que quizás todavía no, en los primeros sueños no ha llegado quizás a tener el conocimiento de la dimensión de ese llamamiento. Lo mismo sus hermanos no llegaban a comprender que los sueños que tenía José era una intervención divina. Entonces, al venir la intervención divina, la revelación que Dios le estaba dando en sueño a José, lo que el Señor está haciendo es que le está manifestando lo que José va a hacer, Recuerde de que Dios es soberano, y en su soberanía a Él le place llamar, Él escoge los instrumentos, los vasos. En el caso de José no es que él se puso allí en las manos de Dios y decirle: mire, Señor, yo quiero ser un instrumento para alabanza, para honra y gloria de tu nombre. No, Dios lo llamó. Es el mismo que el caso de Abraham. Abraham no levantó la mano y dijo: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para que tú me uses y que de mí salga un pueblo. Entonces, no, Dios llama. Y recuerdo usted también Saulo, que más tarde es el apóstol Pablo. Lo mismo, este siervo no vino a la presencia del Señor a decirle: Señor, quiero ser un siervo, quiero ser un instrumento en tus manos para bendición de los gentiles y para bendición al pueblo de Israel. No, que Dios lo llamó. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, en el caso de José, Dios llamó a José. Recuerde que, y esto hay mucho que hablar acerca de la primogenitura. José no era el primer hijo de Jacob. Sin embargo, a él Dios le plació llamar a José. Ahora,
todas las cosas en la presencia del Señor, hermano, hermana, todas las cosas en la presencia del Señor, todo es presente, todo es presente. Por lo tanto, Dios le manifiesta en sueño a José un evento que más tarde va a ser una realidad. Aquí el Señor en el sueño, capítulo 42, vamos a ver, capítulo 42, versículo 6, dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía todo al pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Fíjese que estoy leyendo capítulo 42, versículo 6, dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Es lindo esto cuando nosotros, es impactante, hermano, no sé, es precioso, es maravilloso, que usted puede contemplar que a José en un sueño se le está dando la revelación, la visión de que esto se va a realizar. O sea, por eso que los hermanos de José le dicen, ¿enseñorearás tú sobre nosotros? ¿Reinarás tú sobre nosotros? Entonces, inclusive cuando él le dice el sueño de la luna y del sol y de las 11 estrellas, le dice el padre, dice que meditaba en eso, y dice, ¿y qué sueño es este? ¿Qué nos quiere decir? Entonces, traigo esto porque se realizó lo que Dios le dio en visión a José en sueño. Ahora, hermano, hermana, fíjese pues, miren, el hecho de que Dios había señalado y a José lo había apartado, no quiere decir que José no iba a pasar problemas. Mire, pasó dos problemas grandes. Uno, la envidia de sus hermanos. Y fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Llega a la casa de Potifar. Estando en la casa de Potifar, ahí viene la tentación. Entonces, por eso el tema es llamados para vencer. José bien tenía la oportunidad de aprovecharse esa situación, ¿no? Tomar ventajas y tener un contacto con aquella mujer, que la mujer le decía, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Entonces, ahí es donde quiero que usted piense ¿qué pasa, hermano, hermana, si José hubiera cedido a acostarse con la esposa de Potifar? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera pecado, hubiera hecho obstáculo al llamamiento que Dios le había dado, el señalamiento que Dios le había dado. No sé, quizás pienso que en la vida de José no se hubiera realizado lo que Dios le había dado en visión. Pero oiga, hermano, hermana, el propósito de Dios en la vida de José y en la vida suya y en mi vida va a tener cumplimiento, porque el soberano Dios de gloria le plació llamarlo a usted, darle vida eterna, y en ese llamamiento que tenemos, recuerde que vamos camino a la Canaán celestial, a la patria celestial. En ese caminar que nosotros tenemos, es cierto que hay un señalamiento divino, hay un llamado divino. Dios lo llamó a usted, le perdonó sus pecados, nos dio vida eterna, nos dio de su poder, nos ha dado su
su palabra, nos dio el Santo Espíritu para que en el trayecto, en este caminar en esta tierra, nosotros vengan pruebas, vengan luchas, vengan batallas, vengan tentaciones en Cristo Jesús. Nosotros ya somos vencedores, porque si usted es hijo de Dios, nacimos, Dios nos permitió nacer, llamados para vencer. Entonces la iglesia, siempre he dicho que la iglesia de Cristo Jesús es la vencedora. Jesús nunca va a permitir que su iglesia, que su pueblo sea derrotado. Él va a permitir que usted tenga pruebas, que tenga lucha. Eso sí, hermano, pero en las pruebas y en las luchas, en las tentaciones, tenemos la oportunidad de manifestar nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. En una oportunidad yo, hablando de esto, le decía a los hermanos, allá en el Edén estaba Adán y estaba Eva, en el tiempo de inocencia. Entonces, Adán no le podía decir a Eva, mira mi amor, yo te soy fiel. Lo mismo viceversa. Eva no le podía decir a Adán, ay, yo te soy fiel, porque no había otro varón. Para Adán no había otra hembra, solamente era Eva. Entonces, ¿cómo podía decir, mire, ay, yo te soy fiel? Si no habían pruebas, no habían tentaciones. Ahora, que hubieran habido dos mujeres allí en el Edén, pues entonces sí, ¿no? Ahí Adán tenía la oportunidad de manifestar su fidelidad a Eva, pero en este caso no, porque solamente estaba un varón y una mujer. Entonces, lo mismo nosotros, hermanitos y hermanas. Si no vienen las tentaciones, si no vienen las pruebas en nuestra vida, ¿cómo puede decir usted que es fiel al Señor? Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, desde el principio se vio la fidelidad, la entrega a nuestro Dios, a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Él se entregó, Él fue fiel de principio a fin. Entonces, pero ¿en dónde mostró el Señor su fidelidad a su Padre? ¿En las tentaciones? ¿En las pruebas? Los hermanos, como dice la palabra de Dios, lo que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Cuando Él va a la cruz, Él dice que se haga tu voluntad, mas no la mía. Entonces, allí vemos la entrega de Jesús, la fidelidad a su Padre, que a pesar de luchas y pruebas y de batallas que el Señor enfrentó, Él fue fiel hasta el final. Ahora, como Él fue fiel hasta el final, Él es el vencedor y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doblen de la presencia del Señor y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. A Él se le dio el honor, a Él se le da la potestad y la autoridad, pero porque Él fue fiel. Oiga, hermano y hermana, Jesús fue fiel como hombre. Él venció como hombre, venció las tentaciones como hombre, pruebas y luchas y batallas. Él las experimentó como hombre, pero no se apartó de ese llamamiento de gloria. Entonces también nosotros, amados hermanos, no hemos sido llamados para ser perdedores. Usted no es una mujer derrotada, una sierva derrotada. Usted no es un derrotado, amado hermano. Nosotros en Cristo Jesús somos vencedores. Cierto que las batallas son fuertes las batallas, pero en Cristo Jesús va a haber bonanza siempre y cuando busquemos el amparo divino, busquemos su presencia. Por eso dijo aquel siervo Moisés, dijo, yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Entonces, la presencia del Señor es muy importante. Volvamos una vez más a José. José, fíjese que José fue fiel a su Dios. Y él dijo, él hablando con la esposa de Potifar, dijo, mi amo, hablando de Potifar, mi amo me ha puesto aquí como el mayordomo. Yo cuido de todas estas cosas. Yo preservo todas las propiedades de mi amo. Y todo puedo tocar, menos a ti, porque tú sos la esposa de Potifar. Y ella, no, acuéstate conmigo.
Acuérdate conmigo. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, el ejemplo, la enseñanza que José nos está dando, que él teniendo, porque fíjese, mire pues, allí no había nadie, dijo la señorona, dijo, hoy sí, aquí no hay nadie, solo yo y él, y aquí nosotros los dos solitos. Ahora sí, muchachos, ven para acá, Josecito. Y Josecito dijo, no, 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 no. ¿Por qué? Porque temeroso de Dios. Entonces fíjese, en esa circunstancia, en ese instante, él fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. No como Rubén. No como Rubén. ¿Se recuerda usted de Rubén? Entonces José, hermano, se mantuvo fiel. Y esa fidelidad, fíjese pues, eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces nosotros no entendemos. Esa fidelidad, por serle fiel al Señor, fue a la cárcel. Mire, qué controversia. Qué controversia. José, por no acostarse con la señora de Potifar, lo mandaron a la cárcel. Qué raro de pagar estas cosas. No. José fue a la cárcel porque fue fiel a su Dios. No pecó contra su Dios. Qué bueno, qué hermosa enseñanza que nos da José en esta oportunidad. Ahora, fíjese pues, mire, hermano, hermana, es que si usted está en las manos de Dios, las cosas parecieran ser que todo es una controversia, una turbulencia, y no entendemos por qué me pasa esto, por qué aquí, por qué allá. Es que usted está en las manos del Señor, no importa la situación difícil que esté pasando, con solo que tengamos la presencia del Señor, como dijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo, apartados de mí, nada podéis hacer, y eso es una gran verdad, hermano. Mire, José llega a la cárcel. Llega a la cárcel por algo que no cometió, algo que no hizo. Pura calumnia de aquella señora resentida. Resentida la señora que no pudo alcanzar lo que ella quería. Y que ahí estaba un siervo, ahí estaba un hombre temeroso de Dios. No importa si estaba solito él con ella, pero él sabía que no estaba solo allí. Allí estaba la presencia del Dios de gloria. Hermano, hermana, nadie se puede esconder de la presencia del Señor, de la vista de Dios. A veces uno se cree el inteligente, el sabio. Aquí nadie me conoce, aquí solo estoy yo y voy a hacer y deshacer. Oiga, la presencia del Señor está en todas partes y nadie, ningún hombre puede hacer una cosa oculta ante los ojos de Dios. José entendió eso. José entendió eso. Y por eso fue a parar a la cárcel, por algo que no cometió. Y estando en la cárcel, y eso es lo hermoso, dice la Biblia que aún estando en la cárcel, Jehová estaba con él. ¿Y qué más necesita usted? ¿Qué más necesita usted? Dígame. Para tener una vida victoriosa, para tener una vida en triunfo, ¿qué más necesita? En la presencia de Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador, y nada más. Que no tiene el amparo de sus hermanos, bueno, ¿qué puede hacer? Con solo que tengamos el amparo divino, que tengamos la presencia, la guianza del Espíritu Santo, nos basta. Y usted va a ver al final la victoria, el triunfo. Su vida será de honra y gloria para aquel que lo llamó. Bendito sea Jesús, gloria sea a mi Dios, mi Señor y Salvador. Entonces fíjese pues, mire pues, entonces José llega a la cárcel, como digo, sin haber cometido delito. Y el delito que cometió José solamente a los ojos humanos era que no se dio a las peticiones de aquella mujer. O sea, que José se mantuvo fiel a su Dios. Yo pienso, hermano, que usted y yo hemos sido llamados para vencer. Y bien difícil, oiga bien difícil, el hombre temeroso de Dios, que mantiene una comunión con Dios, que sabe que está a la par de su Dios, bien difícil que sea derrotado.
bien difícil. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la presencia del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo. De ahí es que podemos ser victoriosos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces José llega a la cárcel y como Jehová está con él, todo lo que José hace, Dios lo va prosperando. Y el carcelero, fíjese bien, y el jefe de la cárcel, cuando ve que José llega allí y ve la diferencia, o sea, la conducta, el comportamiento, el proceder de José, era diferente a los otros que estaban en la cárcel. Recuerde una cosa que dice que allí en esa cárcel solamente estaban los presos del rey, allí no habían otros, solo los presos del rey, o sea, que todos aquellos que se portaban mal en el palacio del rey iban a esa cárcel. Y allí llegó José. ¿Y usted cree, hermano? ¿Usted cree? ¿Qué cree usted? ¿Que José llegó a la cárcel por la decisión de Potifar? No. José llegó a la cárcel por un plan divino de Dios. Por un plan divino de Dios. Porque, fíjese, siempre, cuando el mal viene, cuando la tentación viene, cuando los dardos del enemigo vienen y atacan al creyente y el creyente vence, Dios honra a los que le honran. Dios bendice al que se somete a su palabra. Entonces, si José se hubiera acostado con aquella mujer, la casa de Potifar hubiera seguido quizás prosperando, pero ya no con el amparo divino. Iba a ser una prosperidad donde no había una bendición de lo alto. Entonces, lo que pasó es esto, que al salir José de la casa de Potifar, esa casa llegó a ser una casa común una vez más. Pero cuando José estaba allí, porque ahí estaba Jehová con él, entonces por eso es que la bendición venía. Entonces, por eso es que Potifar vio lo que José, su casa iba de prosperidad, es que ya su ganado, su pertenencia, todo iba para arriba, hacia arriba, por la presencia de José. Y no es simplemente por la presencia, no, la presencia de Jehová que estaba ahí dando el amparo a José. Entonces, cuando va a la cárcel pasa lo mismo, porque Jehová estaba con José. Entonces uno puede decir, quedas José, hermano, resentido. Hubiera dicho, no, quizás me hubiera acostado con ella, no estuviera aquí. Ay, pero es que estoy aquí a causa de mis hermanos, malos mis hermanos, envidiosos, mi padre no hace nada y aquí estoy lejos, porque dice, hermano, que cuando el de los sueños, José tenía a la edad de 17 años y cuando el faraón lo pone a José como ministro allá aquí en Egipto, José tiene 30 años, hay una diferencia de 13 años. Esos 13 años para José fueron duros, lejos de su casa, de su padre. Pruebas y luchas, los hermanos envidiosos me hicieron tantas cosas. Ahora llega a la casa, en vez de estar aquella persona agradecida porque José estaba allí y la bendición fluía, entonces la mujer vino y quiso hacer eso de deshonroso, ¿no? ante Dios. Y no solo ante Dios, sino que ante su esposo. Pero he ahí el siervo de Dios, el temeroso de Dios. José sabía que si se acostaba con esta señorona, le fallaba a Dios. Entonces, por eso digo, el llamado para vencer. José aquí venció la tentación, carácter de un creyente, de un cristiano. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Entonces, allá en la cárcel, lo mismo. El carcelero vio, ¿no?, la diferencia, la conducta de José. Entonces, mire,
Fíjense, porque esa causa de los sueños, eso, a mí me llama la atención esto, hermano y hermana, esa causa de los sueños. A causa de los sueños la envidia viene y aquellos hermanos hicieron que José saliera de la casa y no regresara a la casa de su padre. Entonces lo venden como esclavo y se lo llevan para Egipto. Ahí en Egipto llega a la casa de Potifar y allá una vez como esclavo está José. Pero fíjese algo que a mí me encanta. Es cierto que José estaba ahí como esclavo, pero su alma no era esclavo del pecado. Su vida, su relación con Dios lo hacía hacer cosas diferentes que fue visible ante los ojos de todas las personas que estaban con José. En José había algo diferente. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, como decía, a causa de los sueños, ¿no? Cómo Dios opera. Es que, como digo, es impactante. Me gusta a mí la historia de José, porque a través del sueño es que la envidia surge. El sueño que tenía José surge la envidia de sus hermanos. Entonces, ahora, estando en la cárcel, y oiga bien lo que le voy a decir, mire cómo opera Dios. Estando en la cárcel, José, se portó mal el copero y el panadero. Y llegaron a la cárcel allá. Y ahora, fíjese pues, que estos dos se portaron mal ante el faraón, llegan a la cárcel. Pero yo veo ahí la mano de Dios. Entonces como que el Señor agarra al copero y agarra al otro y lo pone ahí en la cárcel. Y tienen un sueño. ¿Te recuerda ahí que la vida de José es tan linda? Porque allí usted ve cómo Dios va operando, cómo Dios va poniendo las cosas en su situación para que se llegue a realizar la visión que José había tenido en el sueño de que sus hermanos se arrodillaban ante él. Entonces llega el copero y llega el panadero. Entonces en una mañana quizás, no sé, en una tarde, quién sabe. Entonces José los vio a los dos pensativos, quizás tristes. Y entonces José, como siempre, interesado quizás en el bien de los que estaban ahí, de los de la cárcel, dice, ¿por qué vosotros estáis tristes? O sea, quizás, hermano, estos hombres, el copero, se reían, gozaban por ahí, haciéndose bromas los dos, pero de repente, en un momento, en un día, José los mira que hay tristeza. Entonces le dice, es que tuvimos un sueño. Ajá, tuvimos un sueño. A causa de un sueño. Entonces, ahí el copero le da el sueño, le expresa el sueño a José. Y José le da la interpretación del sueño. Ahí le dice que son 3 días y que en 3 días el rey te va a llamar y vas a ser restaurado. Fíjese que, mire, piense en esto, mire, hermanito, hermana, amigo, piense esto. Primero, el copero le da el sueño. Y entonces la interpretación del sueño es positiva. Porque José le dice al copero, el rey, el faraón, te va a restaurar y te va a poner una vez más en la posición. Entonces el panadero, bueno, qué bueno, esto está bueno. Yo también, dice el panadero, también yo tuve otro sueño. Y ya le expresa el sueño. Y ya le dice José al panadero, que sí, ese sueño casi es lo mismo, ¿no? 3 días, te va a llamar, pero tú no vas a ser restaurado. En un poste te va a atravesar. Entonces, fíjese que primero el sueño positivo, el segundo sueño se motivó al panadero. Entonces le digo este sueño y para que a ver si voy a ser restaurado también, así como el copero. Entonces le dice José, mire pues, le dice José al copero, acuérdate de mí en una oportunidad, acuérdate de mí.
Entonces se fue y el copero llegó allá, fue restaurado y otra vez a servirle al faraón. 2 años, hermano, 2 años, 2 años después el copero se acordó de José. ¿Y a causa de qué? De otro sueño, miren, el sueño de José, el sueño del copero y el sueño en el panadero, ahora el sueño en el faraón. O sea, fíjense que cómo Dios viene obrando en la vida de José. José 2 años allá, quizás él ya pensó, dice, yo no voy a salir de acá, estoy pagando algo que no cometí. Entonces, pero la importancia que José tenía a su Dios, fiel a su Dios. Eso es muy importante, hermano y hermanita. ¿Cuántas cosas pueden hacerle a usted? Y quizás está pagando algunas cosas que usted no hizo. A causa de las calumnias, su vida puede estar incómoda. Pero Dios está con usted. Dios, el Señor, en su oportunidad va a obrar. Lo va a sacar de esa situación que está. Eso sí, oración, fidelidad, entrega, perseverancia en el llamado que el Señor nos ha dado. José podía haberse preguntado en la cárcel, pero ¿y qué de los sueños? O sea, porque, fíjese, porque si los hermanos de José le dijeron, tú te vas a enseñorear de nosotros, que nosotros vamos a venir a arrodillarnos ante ti. Ahora, José en una cárcel, entonces, bien negativo, bien opuesto. Pero aquí, como Dios va obrando, entonces viene y el rey, y el faraón tiene un sueño. ¿Se recuerda usted el sueño de las vacas, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que dicen que daban miedo? Feas, dice. Y estas 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Y también tuvo el otro sueño, el otro sueño. Entonces, estando eso, el faraón pide que le den la revelación del sueño. Entonces dice que llama a los adivinos, llama a todos aquellos que estaban con él, y nadie le podía dar la interpretación que el faraón había tenido. Es que mire, pues sí, claro que nadie, porque ya había un propósito. Dios ahora le estaba abriendo las ventanas a José para que saliera de la cárcel y llegara al palacio. ¿Ve qué hermoso es? Mire pues, es que esto es lindo, Primero el copero, Dios usó el copero, se portó mal allá. Dios usó el copero, Dios como que Dios trae, venite copero, te voy a poner aquí enfrente de mi siervo. Él te va a revelar un sueño que yo te voy a dar. Entonces ya José le dice al copero, acuérdate de mí. Entonces se va el copero, ahora con el tiempo, el faraón tiene un sueño. Fíjese que si el copero no hubiera llegado a la cárcel, entonces allí no hubiera habido la oportunidad que el copero conociera y que le diera testimonio al faraón que allí en la cárcel había un hebreo, había un hombre diferente a todos los demás, que era sabio y que era temeroso de Dios. Entonces el copero le dice, hoy me acuerdo, he fallado. Allá en la cárcel hay un hombre que me interpretó a mí el sueño y exactamente lo que me dijo a mí, eso pasó porque tú me restauraste. Tráiganlo. Eso es lo que hemos leído aquí de este versículo 41, que dice: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, oiga, no está en mí, Dios será el que da respuesta propicio a Faraón. ¿Se recuerda usted cuando José, otro José, no? Yo no sé cómo se llama usted, ¿no? Mi nombre es José, pero todos los José somos bendecidos. No todos los siervos de Dios somos bendecidos en Cristo Jesús. Entonces fíjese que José, aquí el nacimiento de Jesús, le revela en sueño que salga de ahí donde está y que vaya para Egipto. En sueños de un ángel
le revela en sueño. Joel dice, y los ancianos tendrán sueños. Daniel soñó, Daniel tuvo un sueño estaba perturbado con ese sueño. El rey de Babilonia tuvo otro sueño. Entonces, todos estos, Dios viene manifestándose a veces en sueños. Yo no sé si usted cree en sueños. Algunos dicen que no, ya los sueños ya pasaron, hoy Dios habla a través de su palabra. Pero oiga, ¿y que Dios es soberano? ¿Usted cree? Dios es soberano. Si Él quiere revelarle a usted en un sueño, ¿quién se lo va a impedir? Como dijo el libro de Daniel, dice que Dios hace las cosas como a Él le placen. Dios hace las cosas como a Él le placen. Y no hay nadie que le diga a Él por qué hace esto, por qué hace lo otro. No hay nadie. Y no hay nadie que detenga su mano. Oiga, qué hermoso. Qué hermosa palabra. Entonces fíjese que a través de estos sueños del faraón que tuvo, ves que José entra y dice que lo mandó a llamar el rey. Entonces dice que se afeitó, se vistió y fue. Y aquí es donde está la plática que José tiene con el faraón. Entonces José le dice, no está en mí, gracias a Dios. Hermanita y hermana, hermanos, si usted es algo dentro de la obra del Señor, es la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo he hecho más que todo esto, pero no soy yo, no, que es la gracia en mí me hace operar esto. Si usted predica la palabra del Señor, amado hermano, hermana, es la gracia de Dios en usted. No es que usted sea el gran inteligente, el gran hombre, no, es la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, extraños a los pactos eternos? Hermano, estamos separados de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, una llaga podrida. Dice, no hay ni uno que busque a Dios. Por eso dijo el Señor, dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, no calificamos para tener la gracia y la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Y por eso José dice eso, no está en mí, no que está en Dios. Y le dice, el sueño que has tenido es el mismo, los dos sueños es el mismo. Las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad y las 7 vacas blancas son 7 años de miseria, de hambruna. Y dice José, bien, es que hermano, el que está en las manos de Dios es para influencia, es para bendición. Mire, de la cárcel. ¿Y que José no era? Bueno, estaba en la cárcel, era un carcelero, era un preso. Pero es que él era un siervo de Dios, un hombre con señalamiento divino. Así usted y yo, hermanos, como dice Pedro, dice que nosotros tenemos la naturaleza divina. Como dice también Juan, que nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios, al ser hechos hijos de Dios, tenemos la potestad de todas las bendiciones sobre nuestra vida. Tenemos el amparo divino de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor. Eso fue lo que José dijo. Ahora viene José y le dice, porque mire pues, usted como siervo y como sierva de Dios, como instrumento en las manos de Dios, usted mira el problema y de una vez lleva la solución. Así que José llega y le dice, después que le da la revelación del sueño, yo me imagino, hermano, cómo debe haber quedado Faraón o escuchando, oiga, el rey de Egipto, escuchando a un siervo, a un hebreo, a un esclavo que lo habían vendido, a alguien que no querían, que le tenían envidia, alguien pareciera ser que José aparentemente un desamparado, que no tenía influencia de familia. No,
No, usted no necesita ser miembro de una familia que tenga influencia. Lo que uno necesita es la presencia, la guianza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. La guianza y el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida para ser un siervo, una sierva y que traiga solución a cada necesidad. Y darle a reconocer que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que hizo José. Le da el sueño al faraón y de una vez le da la solución. Mira mi rey. Mira mi rey. Mira, Señor. Sería bueno que usted haga esto. Graneros. Dele semillas al pueblo. Que trabajen 7 años de prosperidad. Y en estos 7 años de prosperidad hay que juntar hay que juntar los granos, trigo, maíz, frijoles, arroz, de todo lo que se siembre. Y hagamos graneros en cada suburbio, en cada pueblo y cada familia que tenga su granero. Y nosotros, como nosotros vamos a dar las semillas, eso va a ser de nosotros. Entonces, esos son los 7 años de prosperidad. Y cuando vengan los 7 años de miseria, de hambruna, entonces vamos a tener cómo sostenernos. Entonces, ponga usted uno, le dice José al rey, al faraón. Ya Dios sabía que José iba a ser. Es que no lo, hermano, hermana, es que no es el faraón que lo puso allí a José como primer ministro, fue Dios, porque se mantuvo fiel a su Dios. Usted quiere ser honrado, honre a su Dios. Dele la alabanza a su Dios. No es el faraón que lo puso allí como primer ministro. No, es Dios. Por eso que José entendió y le dijo, es que no fueron ustedes que me enviaron aquí. No, Dios me trajo aquí, me puso aquí para preservación de ustedes. Y dice que, y esto lo vamos a hablar en la otra oportunidad, que cuando los hermanos de José llegaron, se rindieron en la presencia de José. Se rindieron. Eso es lo que leíamos nosotros, este versículo que dice que rendidos, rostro a tierra ante José, y no lo conocieron porque ya hasta el nombre se lo habían cambiado. Sus vestiduras ya no eran vestiduras de un hebreo, sino que eran de la realeza de Egipto. Todo, hermano, llegó José allí porque fue obediente a su Dios. Dios lo honró. El tema, dijimos que era llamado para vencer. Así, hermanito y hermana, Dios, el Señor, nos llama a nosotros para ser vencedores en esta tierra. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recuerde, ya fuimos llamados para vencer. Va a pasar lucha, va a pasar prueba, fiel a su Señor. No hemos sido llamados a experimentar derrotas. En Cristo Jesús todo es victoria. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Bendiciones, hermanitos y hermanas, y como siempre anunciando, Cristo viene pronto por su amada iglesia. Muy pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo Jesús resucitarán y nosotros vamos a ser transformados. Los que vivimos, dice, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes, y así estaremos por siempre con Él, alentados los unos con los otros con estas palabras. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén.